Vamos a la segunda parte del tema, y es las consecuencias del pecado. Por lo menos voy a enumerar 4 situaciones. El pecado hace separación entre Dios y el hombre, el pecado esclaviza, el pecado pervierte todo nuestro ser y el pecado trae condenación. Veamos el primer temita. El pecado hace separación entre Dios y el hombre. Aquí voy a mencionar 2 situaciones importantes. La primera, el hombre pecador no quiere ni puede estar ante la santidad de Dios. ¿Qué hizo el hombre cuando pecó? Veamos qué pasó en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Miren lo que hicieron, dice, se escondieron. ¿Será posible esconderse de la presencia de Dios? Fíjense que no. De otro ser humano nos podemos esconder, pero de la presencia de Dios no lo podemos hacer. El mismo salmista decía, si yo voy al Seol, así estás tú. Si yo voy a una montaña, ahí estás tú. En cualquier lugar está Dios. Él tiene el poder para verlo todo. En segundo lugar, la santidad de Dios no tolera el pecado. Entonces, ¿qué hizo Dios cuando el hombre pecó? Veamos qué dice Génesis 3:24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Ven? Los echó del huerto. Y además de eso, dice, puso querubines para guardar el camino del árbol de la vida. Si ustedes se recuerdan, Dios no prohibió comer del árbol de la vida. Dios lo que prohibió comer fue del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, dijo Dios, no vaya a ser que se les ocurra regresar y puedan comer del árbol de la vida. ¿Qué pasaría? A saber. Eso no sabemos qué pasaría si ellos hubieran comido del árbol de la vida. Bien, ahora veamos el segundo tema. Dice, el pecado esclaviza. ¿Cómo se describe la condición del hombre antes de su salvación? Romanos 6:17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Entonces dice que aunque éramos esclavos del pecado y habemos obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados, quiere decir de que si nosotros nos hacemos hijos de Dios, dejamos de ser esclavos del pecado. Lo que no podemos dejar de cometer es pecado porque todavía está en nosotros la vieja naturaleza. Pero es diferente ser esclavo del pecado a cometer pecados. Eso es totalmente diferente. La esclavitud del pecado, esa no nos permite relacionarnos con Dios. Alguien que está esclavo del pecado es, por ejemplo, alguien que está en adulterio. En ese sentido está esclavo del pecado porque está haciendo algo que definitivamente no es del agrado de Dios. Bien, entonces tenemos que tener cuidado, porque ya vimos que el pecado esclaviza. En tercer lugar,
el pecado pervierte todo nuestro ser. ¿Por qué? Porque se siente placer al pecar. Efesios 2:3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Se dan cuenta? Eso era lo que nosotros éramos antes de ser hijos de Dios. Entonces, por eso es que tenemos que salir del pecado. Y nos llama hijos de ira. Mire, la persona que no es hijo de Dios como que siente necesidad de pecar. Ahí es donde, como quien dice, está en su ambiente. Y es porque también su conciencia se endurece. Proverbios 4:16 dice lo siguiente, porque no duermen ellos si no han hecho mal, y pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Entonces vemos de que el que está pecando no duerme porque ese día no hizo lo mal que había planeado, o mal algo contra alguien, o matar a alguien, o robarle a alguien, hacer algo malo, ¿verdad? Y pierden el sueño si han hecho caer a alguno. ¿Se dan cuenta? Que pierden el sueño si no han hecho caer a alguno. Es decir, estos que andan haciendo pecado, entonces quieren hacer caer a la gente en lo malo y pierden el sueño si no lo han logrado hacer caer a alguien en lo malo. En Tito 1:16, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. ¿Qué es esto? Dice que con sus hechos niegan la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque, miren, uno a cualquier persona le pregunta, mire, ¿usted cree en Dios? Y le dicen a uno que sí. Pero ¿cómo va a ser que creen en Dios si con sus hechos lo niegan? Entonces se están contradiciendo ellos mismos, porque con eso que son abominables y rebeldes, dice, reprobados en cuanto a toda buena obra. En cuarto lugar, el pecado trae condenación. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces serán condenados los siguientes. Veamos quiénes. Pero ya vimos que la paga del pecado es muerte, o sea que trae condenación. Ya dijimos en qué consiste la condenación, en irse a un lugar donde van a estar eternamente separados de Dios, en un lugar de sufrimiento. Dice, entonces serán condenados los siguientes. Veamos. Romanos 1:32. Quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y aquí cuando habla que se complacen con los que las practican, aquí entra lo que se llama la pornografía, ver pornografía, porque la gente ahí está disfrutando de lo que están viendo que están haciendo otras personas. Y por eso es que se contaminan. Y dice, son dignos de muerte.
pero se está refiriendo a esta muerte que lo lleva a la separación de Dios. En Romanos 2:8, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Esa es otra situación. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, o sea, que les gusta pelear, que les gusta discutir y no obedecen a la verdad. Y la verdad es la palabra de Dios. Y la verdad nos hace libres cuando nosotros ponemos por obra la palabra. Muy bien. Ahora pasemos al tercer tema que mencionamos al principio. La salvación del pecado. Estas dos primeras partes que vimos, podíamos decir en la parte pues desagradable pero tenemos que estudiarlo porque si no estudiamos qué es el pecado, no vamos a saber cómo salir de él. Y ahora vamos a la parte donde vamos a poder ser libres del pecado. Y el tercer tema, como les digo, es la salvación del pecado. El hombre no puede librarse del pecado por sí mismo, pero Dios le ha provisto la salvación completa. Veamos esto en qué consiste. En primer lugar, Cristo llevó el pecado del mundo. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. Fue cuando llegó a bautizarse y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se dan cuenta? Jesús fue el Cordero, el último Cordero sacrificado, porque en realidad eso fue, aunque Él ofrendó su vida. Es decir, Él lo quiso hacer porque era la única forma que nosotros los seres humanos fuéramos perdonados. Que a través de ese derramamiento de sangre de Él, que hasta su última gota derramó, y todo lo que padeció, y esa muerte de cruz que es la peor muerte que puede suceder. Entonces vemos de que Él dice, Él como cordero fue llevado al matadero. Así dice en un versículo. Y solamente por ese cordero se quita el pecado del mundo. La justicia divina que hizo, castigó a Cristo como si que Él fuera el responsable del pecado. Él nunca pecó, pero por nosotros se hizo pecado. Veamos 2 Corintios 5:21. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Se dan cuenta? El que no cometió pecado, cargó con todos nuestros pecados y los tuvo que llevar a la cruz para ahí dejarlos y poder vencer ahí a Satanás, porque él nos ata al pecado, pero en la cruz venció a Satanás porque le dijo que no tenía nada contra nosotros. Y por eso es que solamente a través de Jesús nosotros podemos ser perdonados. Bien. En segundo lugar, viene la salvación con todos los beneficios de la obra de Cristo. Y esta se obtiene por fe. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, lo primero es
creer, creer. ¿Y qué es creer? Tener fe. Hechos 16, yo les sugiero que lean Hechos 16 del 19 al 34, porque ahí está la historia de Pedro y Silas cuando los llevaron a la cárcel y todo lo que ahí pasó. Entonces hubo un terremoto y el carcelero pensó de que los presos se habían ido y se quiso matar, pero Pablo inmediatamente le dijo en voz alta que no lo hiciera porque todos estaban ahí. Y ahí fue donde ahí sí que se conmovió el carcelero y entonces él preguntó que qué tenía que hacer para ser salvo. Entonces esto es lo que le dijeron Pedro y Silas. Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces vemos que la oportunidad no solo fue para el carcelero, sino que para que también todos en su casa pudieran creer. Es una historia muy bonita que, les repito, está en Hechos 16 del 19 al 34. Yo solo les leí el versículo 31. Efesios 9, 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Se dan cuenta? Dice que por gracia sois salvos. La gracia es recibir algo que no merecemos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Miren, por muy buenas obras que hagamos, por eso no vamos a salvarnos. Nosotros nos salvamos por creer en el Señor Jesucristo, por hacernos hijos de Dios. Las obras son una consecuencia cuando nosotros somos salvos, pero por sí mismo las obras no nos salvan. Quien nos salva es el Señor Jesucristo. Pero para eso tenemos que creer en Él. Y por fe, ¿verdad? En tercer lugar, dice, podemos estar completamente seguros de que somos salvos. Veamos por qué. Juan 5, 24. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Esto lo dijo Jesús. ¿Quién lo envió? El Padre. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Y esta vida nos está hablando de la vida eterna. Entonces vemos que podemos estar completamente seguros de que somos salvos porque el mismo Jesús nos lo dijo. Para eso lo envió el Padre, para que nos diera vida, pero vida eterna. Y el último tema de esta lección es la victoria sobre el pecado. Pero vamos a cortar acá para hacerlo en un tercer paso.